Bueno, bienvenido formalmente, pero muy buenas tardes. Ya vamos a estar en el capítulo de la máxima tensión que se vive en Brasil a propósito de las movilizaciones en el Día de la Independencia convocadas por Jair Bolsonaro, la respuesta incluso de la oposición que también ha movilizado contra las políticas de Bolsonaro, la definición de Bolsonaro respecto a los integrantes del máximo tribunal, a los que les dijo que van a padecer si es que no logran un orden. La definición de Bolsonaro fue: el jefe encuadra a los suyos o pueden sufrir. Así les habló a los integrantes del máximo tribunal, insisto, en Brasil, donde está pasando o están pasando cosas como esta, desde muy temprano. Más allá de eso, con un Lula que además aprovecha, probablemente el principal candidato de cara a la elección del año que viene, y dice: Bolsonaro estimula la división, el odio y la violencia. En una escisión de posturas, grieta, pónganle si quieren como nombre, bastante más usual en la Argentina, que también allí ha perforado y calado hondo en la estructura de la sociedad brasileña. Así que en un ratito vamos a estar con eso. Vamos a estar en un ratito también metidos de lleno en lo que empieza a suceder a partir de lo que se conoce como las muertes continuas en Rosario de las últimas horas. Nos vamos a meter de lleno en lo que ocurre con la bajante del Paraná y la demanda de dólares adicionales que requiere la economía argentina para importar energía eléctrica, como algún diario finalmente titula en la mañana de hoy, después de que nosotros venimos alertando y advirtiendo de ello hace ya varias semanas aquí. Y vamos a hablar también de ese dólar que hoy se calentó un poquito en el tramo final de cara a la elección, un dólar que en el mercado paralelo terminó en 184, hoy con un gobierno que todos los días pone algo, ayer 60 millones de dólares, hoy otros tantos, para que los dólares paralelos, pero oficiales, legales, no se disparen, operando en el mercado de bonos a futuros, etcétera, etcétera. En la idea de dar cierta armonía, de cierta estabilidad, porque la vida que queremos incluye estabilidad económica, esa que el presidente reconoce no tiene la Argentina, aunque le hubiera gustado, y que va a llevar tiempo, porque la inflación no se erradica de la noche a la mañana. Tal vez tratando de disociarse de aquella promesa de campaña de Mauricio Macri cuando dijo: la inflación es lo más fácil de resolver porque depende de la confianza. Y a la postre terminó resultando lo que ustedes ya conocen. Ahora, lo que Alberto Fernández no está pudiendo decir es cuál es la hoja de ruta, ni cómo va a combatir esa creciente inflación en un mundo sin inflación, que es el mundo de la pandemia, donde recién ahora empezaron en los últimos 3-4 meses a tener indicadores de inflación que preocuparon a algunos gobiernos, pero el año pasado, cuando Argentina tuvo una inflación arriba del 35%, el mundo estaba con deflación casi, porque las cosas no, los bienes y servicios se limitaron un montón, como ustedes ya conocen. Bueno, pero tres ejes más allá de todo eso que hay en la Argentina hoy. El tramo final de cara a las PASO, con Santilli un ratito con Macri, en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Santilli que acaba de pasar por Mar del Plata, cruzando a Máximo Kirchner, como sintiéndose ganador dentro de la PASO que él tiene que librar el domingo con Facundo Manes, y en un cierre de campaña que lo va a depositar en 3 de febrero, junto a Diego Valenzuela el próximo jueves. Facundo Manes, que va a estar aquí en un ratito, el candidato que se vuelca a la política y que le devuelve competitividad electoral al radicalismo, que quiere disputarle la hegemonía al PRO. Facundo Manes también va a cerrar la campaña mañana en Quilmes, en un lugar cerrado por las condiciones climáticas, por la lluvia, por lo que dice que nos va a acompañar climatológicamente hablando en las próximas 72 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país. Por eso también el cierre del Frente de Todos será en Tecnópolis, no en el Estadio Único de La Plata, el próximo jueves. Y están dando cuenta de hacerlo a la tarde. ¿Para qué? Para evitar el choque con el partido Argentina-Bolivia a las 8:30 de la noche. Que a propósito es un verdadero escándalo lo que ha ocurrido con las entradas. Lo marcábamos ayer. ¿Cuándo se ponen a la venta? Qué desprolijo todo. La autorización estuvo hace 10 días. Podrían haberlo hecho la semana pasada. Lo hicieron hoy. En menos de una hora se agotaron todas las entradas. En realidad 17.000 de las 21.000 personas que van a poder estar en el Monumental que podían comprar entradas, porque hay 4.000. Sí, 4.000, el 20% del total de la gente que va a estar en el estadio, que tienen entradas de protocolo. Entradas de protocolo. Y ahí dice a uno que quiso sacar turno que en aproximadamente 12.000, no llego a leer, no tengo acá, gracias por el esfuerzo al equipo de producción. Argentina, Bolivia, eliminatorias Qatar 2022. Hay muchas personas en este momento. Cuando sea tu turno te llevamos automáticamente al sitio. En aproximadamente 12.823 minutos tocará tu turno.
Bueno, no sé, háganme la cuenta, pero eso supone que por más que te vendan la entrada, el partido ya pasó, ¿no? Una cosa por el estilo. Ok, está bien. Bueno, esto está pasando ahora. Y es parte de la Argentina, la verdad. Trastocar las cosas como las trastocamos acá en pocos países del mundo. Pero esto es un escándalo que tiene ribetes adicionales al escándalo propio que se generó el domingo en Brasil, con una dirigencia que está en las condiciones que ustedes ya conocen, pero que bien describe el nivel dirigencial en buena medida que la Argentina tiene, en esa conducción de la AFA que ostenta Chiquitapia, y que va a tener que explicar, entre otras cosas, qué pasó con las entradas. Porque lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Todo el mundo está pensando hoy que hay algún vivo que se quedó con las entradas y que en la reventa le va a duplicar, triplicar o cuadruplicar la plata a esa entrada que ya de por sí tenía un costo alto. Aunque no hay precios relativos y por lo tanto qué es caro, qué es barato, cuesta definirlo en la Argentina. Bueno, primer gran eslabón, el tramo final de cara a las PASO, con Milei encendido, con Esper, que estuvo aquí hace un ratito buscando su lugar en la provincia, con Randazzo buscando capitalizar el descontento dentro del Frente de Todos y también de una oposición que tampoco amalgama una oferta electoral unívoca, y con todo lo que ya hemos dicho respecto a la supuesta apatía y las recomendaciones al momento de sufragar, que ayer hablábamos y que vamos a repetir en el día de hoy. El segundo tema es el plan urna, y esta idea que yo les diría aprovechen, vayan, como cada contexto electoral. Créditos, subsidios y un dólar reprimido a propósito del límite que el Estado le impone, y el Banco Central con el poder de fuego, escaso, pero poder de fuego que aún ostenta, fruto de, naturalmente, las restricciones cambiarias severas que tiene la economía argentina. Cuando digo los créditos, mire, Banco Nación sacó una línea de créditos de hasta 2 millones de pesos a una tasa fija del 19% anual, a la cual pueden acceder todos aquellos que quieran refaccionar viviendas. Después, hoy se confirmó que va a haber un programa hasta noviembre, o curiosidad, el 14 de noviembre son las elecciones generales, hasta el 30 de noviembre, que abarca 89 productos y que contempla, ¿qué? Materiales para la construcción. Son 30 participantes de 30 compañías de marcas líderes los que van a estar incluidos en el plan. Va a haber aberturas, arena, cemento, yeso, productos de aislación, impermeabilización, productos de electricidad, de iluminación, yeso, grifería, porcelanato, cerámicas. Todo eso a precios acomodados, precios cuidados. O sea, te dan un crédito al 19% anual para refaccionar tu vivienda y además te permiten tener, se supone, veremos si están disponibles o no, productos con techos en los aumentos, esos que fueron muy importantes en los últimos tiempos. Y hay empresas como Ferrum, Roca, Cerámica Alberdi, Cerámica Cañuelas que van a estar presentes y participando. Más allá de los créditos a los monotributistas, que ya 144.000 los tramitaron, créditos de hasta 150.000 pesos, que esa tasa cero, que es un incentivo en el plan urna a que haya algo para poder aprovechar y poder volcar al consumo, para mejorar al menos la sensación de lo que puedo conseguir en medio de una inflación que corroe ingresos. Y por lo cual ya hay muchos que están discutiendo paritarias en niveles estrafalarios. Hay una decisión de la UOCRA, o mejor dicho, la UOCRA firmó una paritaria para 1.200 trabajadores dentro del complejo agroindustrial exportador de Rosario, allí en San Lorenzo. Son 1.200 operarios de la construcción a los cuales el aumento este año les va a ser del 80% en el salario. Eso está demostrando lo desquiciado que está el nivel de inflación en la Argentina. Luego, otro aspecto es lo que yo marcaba ayer con los docentes en Tierra del Fuego, la provincia más austral de la Argentina. Están renegociando la paritaria de este año con un aumento adicional del 20% sobre el ya conseguido, que le lleva el aumento salarial al 62%. Es la paritaria más alta dentro del sector público. La valida el mismo sector público que hizo una ley de presupuesto que el ministro de Guzmán dice que es la que está vigente, pese a que todo el tiempo lo estamos ampliando a cada momento. De hecho, el gobierno hoy modificó el presupuesto en más de 107.000 millones de pesos de más gasto. El gobierno va a gastar respecto al presupuesto más de 1 billón de pesos adicionales a los que había contemplado, porque la necesidad electoral más ciertas restricciones han hecho que finalmente el gobierno tenga que recurrir a la emisión monetaria y a la ampliación sistemática del gasto para intentar morigerar el impacto de una inflación que en algún momento se empezó a desbocar, allá por marzo,
cuando tocó un pico de casi el 5% mensual y el gobierno a partir de allí empezó a congelar tarifas, etcétera, con aumentos muy por debajo de lo que tenían previsto y que son el pasivo, lo que se ha barrido bajo la alfombra y que en algún momento es una olla a presión que habrá que destapar. ¿Y eso va a ser cuándo? Después de las elecciones. Más temprano que tarde la realidad nos choca. Todos son dueños de sus actos. Lo que no podemos evitar son nuestras consecuencias. Y esto el gobierno lo tiene claro. Pero en el medio, en el plan urna, para aprovechar todo lo que les contaba. Y lo último, tema COVID, porque no nos apartamos en medio de la pandemia. El mundo sigue en pandemia. Los internados aparecen en baja y los vacunados en alza. Y ese es el dato. Por primera vez en mucho tiempo tenemos menos de 2.300 pacientes que pelean a la vida con COVID en unidades de terapia intensiva a lo largo y ancho de la Argentina. Por primera vez tenemos una positividad cercana al 5% en el nivel de testeos, más allá de que el nivel de testeo nunca fue lo masivo que debió ser, y más allá de que países como Chile tienen una positividad del 1% promedio, o Uruguay por debajo del 1%. Y lo concreto es que, al menos por la necesidad electoral del gobierno, las vacunas aparecieron y al mismo tiempo se empiezan a aplicar y están en un nivel muy próximo a lo que todo el mundo hubiera deseado hace 45 o 60 días para haber evitado buena parte de las muertes que hemos tenido en la segunda y letal segunda ola que atravesó la Argentina, básicamente influenciado por la variante Manaos. Ayer se aplicaron 423.094 segundas dosis y 86.873 primeras dosis. Ya en la Argentina hay casi un 37% de la población con segundas dosis, o sea, con pauta completa, y 62,66% con una dosis. Hoy, por caso, se estaba vacunando a demanda en Córdoba para los mayores de 18 años. 40% de los menores de 60 ya tienen el esquema completo de vacunación. Como les dije ayer, son más de 2 de cada 3 mayores de 18 años. 83% de los mayores de 60 ya tienen la pauta completa, 85% de los mayores de 70 y 79% de los mayores de 80. El remanente de los que quieren vacunarse y no están incluidos en esta estadística con las 2 dosis es porque la logística es lo que ustedes ya saben que fue y en consecuencia hay gente que ha tenido la vacuna Sputnik hace más de 100 días como primera dosis y que todavía no tiene el segundo componente. En los famosos 90 días de ventana que el gobierno estableció. Primero eran 21 días, después 90 días. Después el gobierno se encargó de decir que en realidad era a partir de ese momento que había que aplicar la vacuna, pero que no perdía eficacia la vacunación, que hasta los 6 meses tenían anticuerpos altos. El mismo gobierno que hasta ayer hablaba de una tercera ola que estaba al caer, que iba a llegar, que era inexorable, por la penetración de la variante Delta. En Córdoba ya hay más de 100 casos, 6 en las últimas 24 horas. Pero que ahora el gobierno dice que es probable que no ocurra, como lo dijo el propio ministro Kreplak, como lo reconoció el propio ministro Quirós. Porque lo que están viendo es que con la vacunación, que todo el mundo siempre hizo hincapié en eso, con 2 dosis relativamente altas en términos porcentuales de la población, la variante Delta puede producir lo que ha producido en Europa. Cierres muy limitados, acotados, parciales, porque es muy eficaz la vacunación para evitar las muertes, primero y fundamentalmente, pero también las internaciones, la sobrecarga del sistema sanitario, que estuvo cargado en buena medida por aquellos que no tenían la pauta completa o ninguna vacuna. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Donde hay más de 25.000 personas internadas, más de 2.500 tienen menos de 18 años. En el segundo caso, en este, del segmento de los adolescentes y niños y niñas, no tienen vacuna. De allí que acá había que haber puesto el máximo esfuerzo. Yo sé que es un condicional contrafáctico. ¿Qué hubiera sucedido si la gestión hubiera sido exitosa? Si en 2020 hubiéramos hecho lo que debíamos hacer. Si de todo el abanico de opciones que teníamos, hubiéramos incorporado la mayor y máxima capacidad de incorporación de vacunas que estaba a nuestro alcance. Pero lo que hay que saber es que con este esquema, esa vida que queremos, no en el sentido de lo que plantea el gobierno, sino vos y yo, sin temor, sin miedo, sin pandemia, sin la zozobra que produce la sensación de que uno puede, más temprano que tarde, pasarla muy mal o morir, está más cerca. Pero era esto, era vacuna, no eran discursos, no era un cierre medieval, como se intentó al principio, con montículos de tierras, pensando que si alguien no entraba a la ciudad el virus no llegaba, sin importar ni siquiera el más mínimo criterio humano.
en todas y cada una de esas decisiones, o en buena medida en muchas de esas decisiones. En fin, bienvenidos. Muy buenas tardes. Javier, bienvenida. Lourdes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, ¿Cómo va, Paulino? Buen martes. Ya está Facundo Manes, en un ratito vamos a